¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos va a abordar nuestro entrevistado el día de hoy, denominado Piratas y Corsarios de la Antigua California. Mucho se ha hablado en esa mítica de la historia de la California, en el sentido de que siempre hemos estado inmersos en lo que significan las fantasías, los mitos y las realidades, como un crisol que se forja en el transcurso del tiempo, envueltos en esas historias y fantasías que han significado una relevancia a Subcalifornia. En este caso, todas las historias que vamos a comentar el día de hoy están sustentadas con la literatura correspondiente, salvo un caso de un pirata que ya nos platicará nuestro invitado. ¿Qué tal, Saltiel? ¿Cómo estás? Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio y pues un gran saludo a tu público. Muchas gracias. Saltiel Enciso Pérez es un cronista de nuestro estado de Baja California Sur, muy activo en todo lo que es las redes sociales. Es un embajador cultural, un promotor de la difusión, de todo el acontecer de la historia y lo que tenga que ver de todas sus manifestaciones sociales, culturales, deportivas, educativas, en toda la gama del conocimiento. Saltiel Enciso Pérez fue ganador del premio anual que otorga el grupo de la Asociación Civil CAEL sobre una conferencia sobre la Antigua California, justamente con el tema de piratas y corsarios de la Antigua California. Además, es ganador y tiene mención honorífica del ensayo denominado y presentado en el tricentenario de la misión de Añiñí en Santiago, Baja California Sur. Y hace muy pocos meses también fue el ganador del Premio Estatal de Periodismo 2023 en la categoría de la mejor entrevista dentro del gremio periodístico. Recientemente fue galardonado con su premio en su reunión anual que celebran esta magnífica asociación de periodistas. Bien, con nuestro tema central del día de hoy, Saltiel, ¿cuál crees tú que es el caso y las diferencias del tema que vamos a abordar sobre los piratas y corsarios? Platícanos un poquito sus antecedentes. Claro que sí. Fíjate que este tema yo creo que es un tema apasionante para todos los que vivimos en algún puerto en nuestro México, ¿no? Y en el mundo. ¿Por qué? Porque creo que me imagino yo a los primeros pobladores cuando empezaron a colonizarse aquí en nuestra península, sentados en una fogata y platicando de esos personajes que les tocó ver o que les platicaron en sus épocas, que venían y que saqueaban los puertos o atracaban barcos. Entonces es algo que va dentro de la idiosincrasia, en este caso de los que vivimos en algún puerto, como es el caso de aquí de La Paz. Y bueno, la época de la piratería, pues es tan antigua como el ser humano desde que se decidió ir a incursionar en el mar, ¿no? Los piratas son prácticamente bandidos, pero dentro del mar, cuyo propósito principal pues es apoderarse de las naves, de otros barcos, de la mercancía y también de sus tripulantes. Claro. Porque muchos de los piratas eran esclavistas. Entonces ellos se apoderaban y pedían rescate o bien vendían a las personas que atrapaban esos barcos. La piratería formalmente inicia en el siglo V antes de Cristo, en el Golfo Pérsico. Ahí es donde se tiene la primera información de que existen este tipo de actividad ya formalmente. ¿Y de dónde procede la palabra pirata? Yo creo que muchas personas nos hemos preguntado, a pesar de que es una palabra que utilizamos coloquialmente, pero nos hemos preguntado de dónde viene. Pirata viene de una frase o de una locución griega que que se denomina pairates y significa aventurero, arriesgado. Entonces ya desde la época de los griegos conocían a estas personas y las denominaban de esta manera pues, por su estilo de vida. Y cuando los romanos conquistaron Grecia, pues obviamente cambiaron ese nombre, se fue modificando hasta tener el nombre actual de pirata. Dentro de la piratería, pues existen clasificaciones que se deben principalmente a la forma en la cual realizan sus actividades. Existen los famosos corsarios, sí, que son unas especies de piratas, pero que realizan sus actividades ilícitas
con el consentimiento de un imperio o de un reino. En este caso, el principal mecenas o protector de este grupo de corsarios era Inglaterra, el reino de Inglaterra. Una isla que pues obviamente no hay una vocación al mar muy marcada durante toda su historia, y pues estos piratas se les otorgaba un permiso para atacar a los puertos de los reinos que tenían algún conflicto con Inglaterra. Se les daba un permiso que se denominaba patente de corso. Ahí el nombre de por qué se les llamaba corsarios. Corsarios. ¿Eso qué era o qué había más allá de permitirles atacar a los poblados, a los puertos y barcos de sus enemigos? A un pirata, cuando atacaba un barco y era capturado ese pirata, inmediatamente era ahorcado o se le cortaba la cabeza, ¿no? Era una pena capital que tenía. Pero cuando estaba protegido por esa patente de corso, se era tratado como un militar que había sido capturado en una acción de guerra. Entonces su vida se le respetaba para negociar con él para algún rescate o bien pues tenerlo en la prisión, pero no causaba una pena capital. ¿Y qué es lo que pagaba el pirata por esa patente de corso? Dar un porcentaje de sus ganancias el botín al rey, exactamente, que en muchas ocasiones era más de la mitad de lo que lograba capturar. Y aún así era mucho para esa época con lo que se quedaba, ¿no? Un 40% de un botín, por ejemplo, de capturar un galeón de Manila, era para tener dinero, tanto el capitán pirata como toda su tripulación para toda la vida, ¿no? Claro. Que en esas épocas la vida era muy corta. La mayoría de ellos no pasaba de los 40 años, ¿no? Entonces, ese es un tipo. Existen también los famosos, que ese tipo de piratas únicamente existieron en las Antillas, que eran los bucaneros. Los bucaneros. Los bucaneros nunca vinieron, por definición, tienen que ser piratas en las Antillas. Cualquier otro pirata que esté en cualquier otra parte del mundo no puede denominarse bucanero, puesto que solamente son las Antillas. Ahora, ¿por qué llevan ese nombre? En las Antillas, específicamente en lo que es la isla dominicana, era una posesión, era un poblado muy limitado que existía ahí de franceses que se dedicaban a matar y cocinar, ahumar a cerdos salvajes que había en esa isla. Uh-huh. En francés, ahumar se dice bouquet. Entonces, de ahí fue donde tomaron el nombre de bucaneros. Okay. ¿Por qué se dedicaron a la piratería teniendo ya una profesión de ahumar carne? Que en ese tiempo era muy codiciada porque la carne ahumada podía durar mucho tiempo en los viajes largos. Entonces, pues mucha gente llegaba para abastecerse de alimento. Porque dentro de esos bucaneros, la tentación para hacerse rico, pues siempre está a la vista, ¿no? Entonces, muchos de ellos empezaron a traficar con productos sin pagar impuestos a la corona. Entonces, en represalia, la corona francesa mandó a asesinar a todos los cerdos de la isla, y pues estas personas sin creyó que los iba a castigar de esa manera y los iba a hacer desistir de sus actividades de tráfico de mercancías. Y al contrario, lo que hicieron otras personas dijeron, bueno, pues ya no tenemos en qué otra cosa trabajar, pues vamos a dedicarnos ahora sí 100% de nuestro tiempo a la piratería. Híjole. Entonces, ese es el origen de los bucaneros. Y la tercera definición son los famosos filibusteros. Los filibusteros, pues en su origen, eran piratas también, estaban en el mar, y el origen de la palabra filibustero es filibustier, que es una palabra holandesa que significa el que se hace de riqueza libremente. Okay. ¿Verdad? Pero ya en el siglo XIX se trocó esa actividad por hacer ya el trabajo en tierra. Eran personas que se dedicaban a posesionarse de ciertos territorios para posteriormente ofrecérselos a alguno de los nacientes países que había, ofrecérselos para que los tomaran bajo su custodia. Entonces ellos eran personas a sueldo, militares a sueldo, que llegaban, se apoderaban de algún territorio, iban con un país y le decían, me apoderé de ese territorio, te lo ofrezco, le daban dinero a cambio, y ese país tomaba esa posesión como propia, lo nombraba como un estado nuevo. Sí, tuvimos dos ejemplos muy claros que ahorita los vamos a platicar contigo más adelante de esos dos extraordinarios filibusteros. A ver, maestro Saltiel, ¿quién fue Thomas Cavendish? Thomas Cavendish fue el corsario
el corsario que abrió la época de la piratería aquí en nuestra península. Él fue una persona que nació, fíjate, cosa muy paradójica, ¿no? Fue una persona que nació en la nobleza. Su padre era un hombre muy rico que le heredó una gran fortuna. Fue aproximadamente en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, que él nace y muere también, muere en ese siglo, y muy joven, por cierto, donde pues él, como todos los jóvenes, era inglés, pues deseaba en esa época las aventuras, sobre todo en el mar, era algo que los jóvenes codiciaban, deseaban, porque ellos querían tener fama, querían tener un gran nombre. Y en esa época, el ser pirata no era algo como malo. Posteriormente se ha estigmatizado como algo negativo. El ser pirata era algo muy, muy honrado. De hecho, de otro de los piratas que vamos a hablar, que es el inglés Francis Drake, él llegó posteriormente a dejar ya su vida de la piratería, llegó a tener grandes puestos en la nobleza de Inglaterra. Claro. Y se le llegó a tratar como héroe nacional, siendo él su origen de la piratería. Entonces, Thomas Cavendish, cuando ya tuvo la edad, 27 años tenía, él decide comprar unos barcos y empezar a hacer estas acciones de la piratería. Consigue una patente de corso y empieza a atacar las posesiones españolas. Ya en ese entonces empezaba a hacer sus primeros viajes, tenía como unos 22 años, de empezar a hacer sus primeros viajes el galeón de Manila, que partía del puerto de Acapulco hacia Filipinas en un viaje de ida y vuelta. Y tocaba punto aquí en Cabo San Lucas, ¿no? Sí, a la Guada famosa, ¿no? Exactamente, para surtirse un poco de sus bodegas que ya exiguas de alimentos, de agua, y también curar a sus enfermos, porque muchos ya venían muy, muy enfermos de un viaje tan largo. Entonces empezó a conocer de que el galeón de Manila llevaba una gran cantidad, sobre todo de especias, de seda, de marfil, de oro y de plata. Entonces era un secreto muy guardado que habían mantenido prácticamente oculto los españoles durante sus primeros años, pero pues era algo tan evidente que era casi imposible mantenerlos por mucho tiempo. Entonces fue precisamente el 14 de noviembre de 1585 que Thomas Cavendish, después de viajar dando prácticamente toda la vuelta al mundo, la mitad del mundo, llega a Cabo San Lucas, a la ensenada de San Bernabé, que se denominaba en ese entonces, y espera la llegada del galeón de Manila, que ya sabían más o menos que en esas fechas llegaba. Cuando lo ven, se llamaba el galeón Santa Ana, inmediatamente empiezan las acciones de combate. En esa época no es como ahorita, que prácticamente una acción de este tipo se desarrolla en horas. Ahí tardaron varios días, porque obviamente el galeón de Manila... Sale, pues, respondió, se defendió. Con cañones, la tropa venía bien armada, eran soldados adiestrados los que tenían la tripulación. Pero al final Cavendish se puede apoderar del galeón de Manila. Y te voy a comentar algo muy interesante. Era tanto lo que tenía los galeones de Manila, eran barcos inmensos. Claro. Eran grandísimos, algunos hasta de 1000 toneladas de peso. Entonces, se apoderó de todo, llenó sus bodegas hasta el punto de casi estar a punto de naufragar el barco de Cavendish. Sí, supe. Y aún así quedó más de la mitad del botín adentro del galeón. Entonces Cavendish, pues, decidió quemarlo y lo hundió en la bahía de Cabo San Lucas. Entonces, es el tesoro famoso que todo mundo quiere encontrar, ¿no? Y a la tripulación, él tuvo la magnanimidad, porque en esa época era muy común que los piratas asesinaran a las tripulaciones, ¿verdad? De dejar a todos los pasajeros, a la tripulación, desnudos. Los dejó ahí en puerto, ¿no? En Cabo San Lucas, en la región del Cabo de San Lucas se llamaba en ese entonces, y solamente les dio las velas del galeón para que hicieran campamentos. Sí, uno de los personajes que estaba ahí presente, y pues yo creo que tú lo sí, Sebastián. Era nuestros escuchas, pues es Sebastián de Vizcaíno, fue uno de los que fueron capturados. Entonces, esa fue el que inauguró esa época tan interesante y con ese hecho. Y pues como colofón diremos que como una muestra de la ironía que tenía este personaje y de la educación también, él le pidió la bitácora del galeón y con su puño y letra le agradeció a la corona de España por haberle dado ese tesoro tan importante del galeón de Manila. Entonces es algo pues un poco irónico, ¿no? Claro. Pero eso te da cuenta de que no eran esos personajes burdos y primitivos como nos hacen ver a los piratas, sino que muchos de ellos tenían una formación, una educación, y eran de una
como se dice coloquialmente, de una clase muy, muy importante. Claro. Y el mismo caso sería entonces Woods Rogers, Woods Rogers que también era sí, era hijo de un comerciante muy rico que igual... de Inglaterra. Sí, de Inglaterra, inglés, se hace de una patente de corso y él no pudo, fíjate, muchas personas también lo consideran a él como que pudo capturar un galeón de marina, pero no fue así. Él durante 4 días estuvo esperándolo. Bueno, 4 meses estuvo esperando, pero 4 días estuvo atacando al galeón de marina. Y no lo logró. Tratando de apoderarse. Se llamaba Nuestra Señora de la Begoña ese galeón. Pero fue tan grande la defensa, la aguerrida defensa que hizo la gente, la tripulación del galeón. Incluso en una de ellas le dan un disparo en la cara a Woods Rogers, le dejó una marca de por vida. Y al final desiste, viendo que ya era muy difícil poderlo capturar y estaban perdiendo mucho tiempo y temían que de Acapulco enviaran naves a defender el galeón. Incluso creo que Laura Bueno lo señala en su libro de piratas, ¿no? Sí. Ella lo menciona porque hay una situación muy interesante que ocurrió durante el viaje que llevó Woods Rogers y que lo trae aquí a nuestra península. Él, cuando estaba viajando cerca de lo que es enfrente de las costas de Chile, llega a una isla donde había una persona que durante 4 años estuvo abandonado ahí, sobreviviendo, el señor Selkirk. Sí. Esta persona había tenido algún problema con el capitán de un barco y este capitán decide abandonarlo, lo deja ahí, entonces él lo rescata y lo lleva a Inglaterra, después de que se decide retirar de aquí de la península sin haber logrado capturar el galeón. Claro. Ya en Inglaterra, Daniel Defoe lo conoce y decide hacerlo el personaje principal de una de sus novelas, ¿verdad? Donde lo nombra como Robinson Crusoe. Entonces, él fue Woods Rogers el que rescató a ese personaje, que fue una persona real. También hay otros más, pero me interesa mucho platicar sobre este pirata chileno Tomás Crozán. Ese es interesantísimo, ese pasaje histórico de Sudcalifornia que lo debemos de platicar mucho. Claro, ya en ese caso estamos hablando del siglo XIX. La época de oro de la piratería fue el siglo XVII y el siglo XVIII. Estamos hablando desde el año 1600 hasta poquito años de 1800, antes de 1800. Esa fue la época dorada de la piratería. Ya en el caso de Tomás Cochrane o Crozán, ya estamos hablando del siglo XIX, cuando empezaban las posesiones americanas, empezaban a independizarse ya de la corona, en este caso española, ¿no? Aquí en la Nueva España. Tomás Crozán no vino a la península, él nunca estuvo aquí, él envió de origen inglés. Exactamente, envió 2 naves, el Araucano y el Libertador, en una acción de venir a liberar los puertos que todavía estaban bajo el dominio de la corona española. Él vino en 1822, estos navíos llegaron y estuvieron haciendo un recorrido llegando incluso hasta la Alta California. Sí. En su regreso llegan a San José del Cabo, también a Loreto, y tienen varios combates con la población porque pues mucha de la tripulación de estos barcos no eran gente de conformación militar. Muchos de ellos eran personas pues que se dedicaban al bandidaje. Entonces, a pesar de que los capitanes intentaron contenerlos, pues ellos bajaron de los barcos, se apoderaron de posesiones de los pobladores y por eso es que tienen esos combates. Incluso en Todos Santos mueren varios de los chilenos que venían en esos barcos. Pero aquí hay un punto muy importante que tienes tú que platicarnos, la presencia del alférez Fernando de la Toba, el por qué este señor llega a San José, o bueno, el enviado de Crozán. ¿Y qué es lo que sucede, Saltiel? Sí, venían en una acción de liberación, ¿no? Para independizar a esos puertos. Entonces, en San José del Cabo se encuentra, cuando llegan los capitanes de estos 2 barcos, se encuentran con el alférez Fernando de la Toba, el cual en ese entonces era el encargado de toda la región sur de la península. Y como era la máxima autoridad de ese lugar, le piden que declare la independencia. Así es. De toda nuestra península, de lo que es la corona española. Y precisamente en el mes de febrero de 1822, esta persona, Fernando de la Toba, que era de origen español, pero así es, que yo personalmente considero que era una persona partidaria de la liberación, de la independencia de nuestra península, decreta, y fue el primero que lo hizo. Posteriormente se hacen hasta 5 más. Bueno, pero se hizo la jura de la independencia aquí en nuestra California con la finalidad de que Crozán ya no nos invadiera, ni nos robara, ni nos lastimara, ¿no? No obstante lo anterior,
agarró su nave y se fue hacia Loreto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa en Loreto, no, Saltiel? En Loreto, pues obviamente, ¿no? Llegan, la soldadesca, pues desciende del nave y empieza a tratar de robar a la población. De hecho, lo logran. Sin embargo, uno de los personajes también loretano muy famoso, de hecho, la sala de cabildos de Loreto lleva su nombre, el señor José María Mata. Así es. Decide enfrentarlo, ¿verdad? Con 5 o 6 personas que tenía bajo su orden, que estaban con pocas municiones y armas, y logran atraparlos. Oye, Saltiel, pero el gobernador y toda su familia y todo su equipazo huyen a Mondú. Así es. Y dejan a Mata solo, sí, ¿no? Sí, le dice, ¿sabes qué? Yo estoy enfermo de salud, le dice el jefe político en ese entonces, por favor tú quédate aquí, yo me voy a ir a recuperar mi salud. Pero claro. Realmente salió huyendo, porque conocían, antecedía la valentía y el arrojo de la Armada de Cochrane, antecedía a la llegada de ellos. Entonces sabían que iba a ser una situación muy desafortunada para ellos. Y estos filibusteros, Saltiel, ya dándole un toque final a nuestra charla, de que nos hablabas tú de bucaneros, corsarios, piratas y también filibusteros, ¿no? Los filibusteros, en el caso de Juan Napoleón Sherman y también de Walker, ¿no? William Walker. Platícanos un poquito. Claro, estos dos personajes saltan a la historia, ¿no? y de nuestra península, precisamente 7 años después de la invasión que llevó a cabo el país de Estados Unidos sobre México, ¿no? La fatídica guerra que duró de 1846 a 47, por ahí. Fue donde nos invadieron y precisamente finalizando 7 años después, William Walker se arma con un grupo de borrachines, porque ni siquiera eran soldados, unos borrachines que había bajo los muelles, dormían bajo los muelles de San Francisco, deciden organizar una expedición militar para apoderarse de nuestra península, pero además del estado de Sonora. Así es. Decide, y como lo acostumbraron a hacer los filibusteros, ya una vez teniéndola bajo su poder, pues venderla al mejor postor, ¿no? Y sobre todo al gobierno de Estados Unidos, los cuales, a pesar de que oficialmente condenaron la acción, en hechos jamás, incluso se dice que hasta le dieron dinero, claro, para que ellos pudieran realizar esta expedición. Vienen aquí a finales de 1855, llega aquí en diciembre aproximadamente el señor Walker, realiza algunas acciones. Aquí había una fuerza limitada de soldados, prácticamente no pudieron hacer nada. Sin embargo, fíjate que un personaje que en los 2 momentos jugó un papel crucial fue nuestro héroe por antonomasia aquí de California, José Manuel María Márquez de León, que al enterarse de que estaba el señor Walker aquí en la Ciudad de La Paz, viene con un contingente de sus propios recursos, arma a su gente, claro, y viene a atacarlo. Pero pues nada tonto y bastante cobarde Walker, se huye, entera y pues pone pies en polvorosa, ¿no? Y posteriormente ya en el estado de Baja California, en Ensenada, el señor Melendres es el que se encarga de darle la estocada, el puntillazo final y lo expulsa de nuestro país. 2 años después, en 1857, ocurre el hecho de Juan Napoleón. Juan Napoleón Sherman. Algunos dicen que es Juan, otros dicen que es José, pero él siempre ponía nada más J, entonces nos deja esa disyuntiva de saber quién es, ¿no? Pero el señor Napoleón Sherman, igual, ¿no? Él viene, la mayoría de los documentos que he consultado mencionan que él venía de buena fe, que él fue llamado por el gobierno de Juan Álvarez. No, pero venía investido de mentiritas. Sí, al final, él era una persona extranjera, ¿no? Él era una persona extranjera que venía con una armada y venía a posesionarse de... Porque hay documentos en el Archivo General de la Nación que están aquí en el repositorio del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, con letra muy elegante de caligrafía, y ya están palografiados, y ahí dice Saltiel que él venía financiado por empresarios locales de San Francisco. Sí, sí, pero bueno, la justificación que da él es que Juan Álvarez envía a uno de sus sobrinos a hablar con estos empresarios en Estados Unidos para solicitarle su apoyo en la lucha que se estaba llevando entre Juan Álvarez para derrocar a Iturbide, que se había nombrado Su Alteza Serenísima. Claro. Entonces, y obviamente pues no había respondido al llamado libertario donde pedían un presidente, no un emperador. Sí. Entonces, los empresarios de Estados Unidos dijeron, bueno, perfecto, te mandamos armas, vamos a mandar una armada financiada por nosotros y va a ir al mando de Sherman, pero cuando ganes nos regresas ese que te aportamos ahorita. Entonces, Sherman se dice que venía con esa intención de ayudar en esa lucha
Sin embargo, y ahí donde vuelvo a mencionar... No le creyeron. No le creyeron. En ese entonces, como jefe político, estaba una persona... Blancarte. Blancarte estaba aquí encargado del territorio, pero pide el apoyo de José Manuel María Márquez de León para enfrentarlo. Aquí precisamente fue en la bahía, en el Malecón de La Paz. Y lo reciben a cañonazos. Lo reciben a cañonazos con descarga de fusilería y obviamente pues se rinde. No esperaba eso, se rinde y capitula y lo llevan esposado. Eso fue a principios en 1709, 1757, perdón, lo llevan esposado a México, a la Ciudad de México, en donde, fíjate las paradojas, y ahí donde te digo que pues bueno, a veces el gobierno de México sí, el gobierno de México lo indemnizó, sí, le pide perdón. Sí, y posteriormente este señor Sherman y los empresarios estadounidenses, cobijados por el gobierno de Estados Unidos, empiezan a presionar a México pidiendo que le paguen todo lo que financiaron ahí, y al final el gobierno mexicano tiene que pagarle, y con intereses, híjole, todo lo que se invirtió. Entonces, triste historia. 2 acciones de filibusterismo ya en pleno siglo XIX. Oye, Saltiel, pero también hay un caso de los pichilingues que me gustaría mucho de que platicaras, aunque es un poquito más atrás, del pirata elegante Boris. Ajá, John Boris Spielbergen. Así es, fíjate que los piratas, la mayoría de ellos pues eran ingleses, ¿no? Ellos por la vocación de ser una isla y la gente tener muchas actividades en el mar. Pero también los holandeses fueron muy importantes. Holanda fue, dentro de los Países Bajos, fue el punto neurálgico durante el siglo XVII y siglo XVIII para que llegaran ahí muchos barcos, de ahí partían. Incluso la famosa Compañía de Indias fue la más rica que hubo en Europa. En la película de los Piratas del Caribe, precisamente son los que se dedican a perseguirlos, ¿no? Claro. Tienen cientos, por decir miles de barcos a su mano. Bueno, entonces, precisamente en el siglo XVII, 1600 y tantos, este pirata, que era conocido, fíjate, por ser un pirata muy suave, muy elegante. Así es. Él, por ejemplo, en su barco, a toda su tripulación los tenía vestido con ropa de seda, con trajes hechos a la medida, y tenía una orquesta de músicos que a él le gustaba. Y le cantaban. Cuando consumía sus alimentos, desayuno, la comida, la cena, los ponía a tocar para escuchar esa música. Entonces, él también llega cerca, igual que Francis Drake. Se cree que ellos dos vinieron para acá, es los comentarios populares, pero ninguno de los dos, ni Francis Drake, ni Boris Spielbergen, hay antecedentes escritos. Aquí. Así es, no existe ninguno. Pero ¿y el tesoro del pichilingue? ¿Por qué esa leyenda? Platícanos. Bueno, fíjate, curioso, en varias partes del mundo existen puertos denominados con el nombre de pichilingue. Ok. O sea, muchos creemos que únicamente aquí, en este puesto tan cercano, ¿no?, donde están los transbordadores, es el único lugar que se llama así. No es así. Por ejemplo, en Veracruz, en Acapulco, hay una bahía que se llama la Bahía de Pichilingue. Pero bueno, ¿de dónde viene el nombre de Pichilingue? Pichilingue es una deformación de un puerto holandés que es Vlissingen. Ok. Entonces fue deformándose hasta llevar ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los piratas que había venían de esa parte, ¿no? Sean o no de Holanda, partían de Vlissingen. Entonces fue deformándose el nombre y se llamó Pichilingue. Bueno, entonces se piensa que Francis Drake, cuando es como una leyenda que hay, cuando venía huyendo precisamente de las naves españolas, llega precisamente aquí a la Ensenada de La Paz y agarra rumbo hacia Pichilingue, poquito antes de llegar aquí, y decide enterrar una gran parte del tesoro que traía para navegar con más tranquilidad, con más rapidez. Y mucha gente lo ha buscado. Sin embargo, pues como les digo, en la literatura no existe, en las bitácoras del barco, en la navegación que hizo Drake, tanto como Spielberg, en ningún momento mencionan que llegan a nuestra península. Están cerca. Drake pasa cerca de aquí. De hecho, él fue el que nombró como Nueva Albión a lo que se conoce o conoció mucho tiempo. California. Se llama California, la Alta California. Y Spielberg estuvo haciendo algunas acciones de piratería. Era el que dice, bueno, mientras descanso hago adobes, ¿no? Mientras esperaba el galeón de Manila, se puso a asaltar varios navíos perleros acá por lo que es el estado de Nayarit y Jalisco. Okay. Pero cansado ya de que no llegaba el galeón de Manila, decide irse. 5 días después de que parte, llega el galeón de Manila. Híjole. Pero también nunca estuvieron aquí en la península. Entonces, ellos son hechos curiosos, ¿no? Y ya para concluir, comentaría, por ejemplo, otra situación muy interesante de cómo el imaginario también coloca o crea personajes. Hay una leyenda que se llama el pirata del Cerro Atravesado, que se le llama Tefal Lamartine, hasta tiene nombre.
Y se dice que llegan, este pirata llega buscando un lugar donde esconder su tesoro y toma a 2 hombres fuertes de su tripulación para que carguen el baúl con todas las joyas. Y desde lo que es las playas del Malecón hasta el Cerro Atravesado lo suben. Ahí te digo, ¿no? Lo paradójico de todo esto, ¿no? Lo irónico. Llega hasta allá y después de que estos piratas entierran el tesoro, pues los mata. Y finalmente este pirata pues se va de aquí, pero nunca puede regresar. Entonces el tesoro se dice que se encuentra en ese lugar. Hay algunas personas que comentan que una persona lo encontró y se hizo muy rico, pero bueno, hasta ahorita lo que se menciona es que en ciertos días del año, ciertas noches del año, se ve en parte del Cerro Atravesado como un fulgor, como una luminiscencia. Okay. Y hay personas que aseguran que han visto a una persona vestida de pirata, una figura fantasmagórica que ronda por esos lugares. Entonces, pues son cuentos. Sabe, ¿no? Son leyendas, pero a lo mejor pudiera ser cierto. También el cuento de este muchacho Alejandro Cota, ¿no? De que mencionas del tesoro de Pichilingue, ¿no? Sí, el tesoro de Pichilingue. También otra de las leyendas que se ha creado es sobre el famoso Cromwell. Sí, de la playa El Coromuel, ¿no? Sí, pero esa no hay antecedentes registrados, ¿no? No existe en todas las personas que se han dedicado a investigar sobre la piratería, no han encontrado ninguna información sobre un pirata que llevara el apellido de Cromwell. Ok. Se piensa simple y sencillamente que, fíjate, hay un punto muy interesante. Los españoles, obviamente, durante prácticamente la corona española, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, fueron enemigos acérrimos de los ingleses. Entonces ellos en los puertos corrían el rumor, los mismos militares y políticos españoles corrían el rumor de que todos los ingleses eran piratas. Cualquier barco inglés que vieran eran de piratas que los iban a asaltar. Entonces la gente les tenía un horror a ellos. Entonces se piensa que cuando se enteraron del político que sí existió, Oliverio Cromwell, entonces ellos creyeron también al recibir el nombre que había también algún pirata que se llamaba Cromwell. Claro. Y de ahí fue donde empezó a generalizarse y creer que existía. Pero pues de ninguna manera nunca existió ese personaje. Pero fíjate cómo la fantasía en muchas ocasiones se logra materializar, ¿no? Y tenemos una playa muy hermosa y hay un vientecillo que llega a nuestra bahía en las tardes, tan hermoso, el famoso Cromwell, y cómo pues ha quedado dentro de ya algo de esencia, la identidad del paseño, ¿no? Claro, no, pues es que definitivamente California está envuelta en un crisol de fantasías, mitos, leyendas y realidades, ¿no? Claro. Así fue el principio de nuestros orígenes. Muy agradecida, Saltiel, tu plática muy bonita, el público le va a gustar mucho porque estas historias gustan mucho. Que algunas están documentadas y otras pues son simple y sencillamente comentarios de leyendas. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y gracias a tu público y espero que sí les agrade. Agradecida.